Hola, bienvenidos. Es un gusto para mí poder llegar hasta ustedes por medio de esta información. Bueno, antes de hablar de las demencias, vamos a hablar qué es normal y qué no es normal en un envejecimiento. ¿Por qué? Porque eso va a ser importante a la hora de buscar un médico y tener un diagnóstico temprano y certero. La parte de envejecimiento siempre va a tener un deterioro cognitivo. Nadie nos vamos a salvar de eso. Vamos a llegar a tener cierto grado de deterioro cognitivo. Uno de los mitos del envejecimiento es que a todos los adultos mayores se les olvidan las cosas, que por ser viejito eso es normal y no es normal. No es normal cuando yo vaya al supermercado, que toda mi vida he ido y no me pueda volver a regresar. No es normal cuando yo no pueda o se me olviden los pasos a realizar de una actividad que siempre he realizado. Por ejemplo, prepararme un alimento o dónde o cómo se llaman las cosas que necesito. Eso ya no es normal. Ahí tenemos que ver y cómo buscar ayuda para poder, ya sea ir a un médico, a un especialista y ver qué es lo que le está pasando a ese familiar. Eso es necesario. Necesitamos saber cuáles son los signos y síntomas tempranos de una demencia. Eso nos puede ayudar a ese diagnóstico temprano, a ese diagnóstico certero. Vamos a recordar que las demencias son enfermedades neurodegenerativas que afectan y que son trastornos de las funciones cognitivas y trastornos de las funciones motoras que afectan a realizar actividades de la vida diaria y el desempeño de ese adulto mayor. Existen varios tipos de demencia. Vamos a tener demencias degenerativas que se dividen en corticales y subcorticales. También tenemos demencias vasculares, demencias infecciosas, tóxicas, metabólicas y entre otros. Al hablar de demencias degenerativas corticales, vamos a encontrar a la demencia tipo Alzheimer, cuerpo de Lewis, frontotemporal. Y vamos a hablar también de la demencia vascular, más que muchos preguntaron sobre si es igual la demencia vascular con la demencia tipo Alzheimer. La demencia de cuerpos de Lewis se generaliza porque el deterioro cognitivo es más acelerado, hay más alucinaciones, son personas que caminan más lento, son personas que alucinan a diario, también pueden llegar a tener hiperinsomnia, que es mucho sueño durante el día, o hipoinsomnia, que es cuando se disminuye totalmente la parte del sueño. A la hora de hablar de la demencia frontotemporal, vamos a entender que son dos daños, en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal. En el lóbulo frontal ahí van a venir la parte de las agresiones, de las conductas agresivas, del vocabulario nocivo. En la parte temporal vamos a encontrar el tipo de afasias, el vocabulario más disminuido. ¿Qué pasa cuando hablamos de demencia vascular? La demencia vascular es producida por daños ya cerebrales, porque hay personas que han sufrido eventos cerebrovasculares, los cuales han dañado ciertas áreas del cerebro. A veces se confunde mucho con el Alzheimer porque tienen características muy similares. Ahí es donde la parte profesional, el médico, va a diferenciar si es vascular o Alzheimer. También hay una demencia mixta, que es cuando se combinan los dos, se combinan las dos enfermedades. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el Alzheimer. El Alzheimer es la demencia más común, más diagnosticada. El 70% de los casos de Alzheimer, de demencias, son Alzheimer. ¿Qué ocurre en el Alzheimer? Bueno, vamos a ver a personas con un deterioro cognitivo, con más olvidos. Se diferencian en 3 etapas. La etapa leve, moderada y severa. En la etapa leve vamos a encontrar usuarios o personas con olvidos frecuentes, aún son independientes,
pueden llegar a realizar tareas, siempre y cuando con la supervisión de un cuidador o de una persona. En la etapa moderada vamos a encontrar ya más alucinaciones, las estereotipias, que son conductas que pueden ser agresivas, puede presentar deambulación errante, que son personas que caminan y caminan y caminan. También la parte de las expresiones faciales, cuando también se comen la ropa. Esas son estereotipos, son conductas ya relacionadas con el Alzheimer, con la enfermedad. También vamos a encontrar lo que tal vez puedan personas con agnosias, con apraxias, van a entender más la parte de incontinencia. Puede llegar que el usuario confunda la cocina con el baño y llegue a realizar sus necesidades en la cocina pensando que es el baño. Y en la etapa severa ya es cuando podemos encontrar adultos mayores encamados o en sillas de ruedas o con una marcha muy lenta y torpe, que siempre van a necesitar a una persona para caminar. Son personas que van a ocupar sonda, un ejemplo, también pañales todo el día, su comunicación es menos. A la hora de comunicarse ya no pueden decir una oración de 2 a 3 palabras, etc. Esas son las tres fases de la demencia. Nosotros los profesionales también nos basamos en la escala del deterioro global, que es el GDS, que tiene 7 fases, y ahí nos vamos viendo en cuál de esas fases puede estar nuestro usuario. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante saber a qué nos enfrentamos? Si nosotros pensamos y sabemos a qué nos vamos a enfrentar, el cuidado es mejor. Ocurre que a veces llegamos al médico y solo nos dicen, su familiar tiene Alzheimer. Y ya, listo, nos vemos en 3 meses. Pero ¿qué pasa si no sabemos qué es Alzheimer? ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Cómo voy a entender yo a mi papá o a mi mamá o a mi familiar cuando deambula, cuando alucina, cuando se pone agresivo conmigo y no sé por qué, o cuando ya no me recuerda inclusive? Entonces es importante esa información, es importante saber a qué retos nos vamos a enfrentar como cuidadores y como profesionales. Además, tenemos que tener en cuenta que la demencia ya se considera a nivel mundial una pandemia. Más personas se están diagnosticando día a día, pero necesitamos saber que esos diagnósticos son certeros y confiables. ¿Qué pasa cuando un diagnóstico habla de demencia senil? Ya ese término no existe, es obsoleto. Significa que es demencia por envejecimiento y no todos los adultos mayores tienen demencia. Por eso, cuando tengan un diagnóstico de demencia senil, pueden decirle a su médico que no, que ya eso no existe, que eso es obsoleto. Eso es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque la demencia senil se ha hablado desde hace muchos años, pero está incorrecto. Y tenemos que ver para un mejor cuidado cuál es la mejor y verdadera información. Les voy a contar un caso muy de la vida real, ¿verdad? Sobre una usuaria que llegó con un diagnóstico de Alzheimer. Esa usuaria caminaba, tenía sus olvidos, alucinaba y normal, en un mes esa persona se vino abajo, declinó totalmente, ya no caminaba, ya no hablaba, no quería incluso comer. Cuando el equipo del trabajo nos reunimos y vimos qué características presentaba esa usuaria, vimos que no eran las mismas, que no compatían con el Alzheimer. Nos reunimos con el familiar y le pedimos que buscara una segunda opinión. La familia la buscó, se hicieron todos los exámenes y resulta que la persona tenía demencia tipo cuerpos de Lewis. Claro, la estaba afectando un montón el tratamiento.
A la hora de cambiar el tratamiento, lo que fue la usuaria cambió un montón, ya comía, alucinaba menos, pero alucinaba, su marcha cambiaba, etc. Por eso es importante ese diagnóstico certero y confiable. Bueno, ahora vamos a hablar sobre por qué estimular a esa persona adulta mayor. A veces pensamos que no va a hacer nada, que para qué estimularlo, para qué gastar dinero en él o llevarlo a un centro o pagar terapias si no va a recordar o no va a hacer nada. Y no, señores, un adulto mayor con demencia estimulado es un adulto mayor independiente y funcional. Si nosotros lo queremos ver como un ejemplo, como un mueble más de la casa, ponerlo a ver 8 horas televisión, ponerlo en un sillón a través de la ventana y que vea durante todo el día. Si lo queremos ver así, tomarlo como un mueble más de la casa, lo podemos hacer. Pero luego vamos a pagar más, a pagar esos platos rotos porque va a ser una persona dependiente y va a ser más trabajo para nosotros. ¿Por qué es importante esa parte de estimulación con terapias no farmacológicas? Esas terapias no farmacológicas, recordemos que tiene que ir siempre a mano de un profesional, de un equipo profesional. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es saber qué es lo que quiero hacer con ese adulto mayor, qué lo quiero lograr, qué es lo que quiero lograr. A veces no entendemos, vamos a hablar sobre lo que es apraxias, anoxias, amnesia y anomia y afasias. Si todo un adulto mayor con demencia tipo Alzheimer presentan esas 5A, como se reconocen en el Alzheimer, vamos a ver sus características, porque es importante. La parte de anomia es cuando ya la dificultad de nombrar ese objeto. La parte de apraxia es cuando ya no puedo realizar esas funciones motoras para poder vestirme. La amnesia es la pérdida de memoria y la agnosia es que no puedo distinguir objetos por medio de los sentidos, que para mí es lo mismo que una cuchara que un plato. No puedo distinguir. Y la afasia son los problemas de lenguaje ya más avanzados. ¿Qué pasa cuando ese adulto mayor tiene esos 5 síntomas o signos? ¿Qué tratamiento va a llevar esa persona? Por eso el tratamiento de la estimulación tiene que ser siempre guiada por un equipo por medio de las evaluaciones. No puedo decir, venga fulanito, pinte. ¿Y por qué va a pintar? ¿Para qué va a pintar? Otra de las cosas importantes son los intereses. ¿Qué le gusta a mi usuario? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le podría interesar a esa persona a la hora de estimular? Son recomendaciones que siempre hacemos a la hora de nosotros trabajar la parte de trabajo interdisciplinario, el plan de tratamiento integral a cada uno de los seres humanos, de cada uno de los individuos, de los que están con nosotros en nuestras residencias o los que están en trabajo en casa, etc. Una de nuestras partes que nos gusta mucho a la hora de trabajar de usuarios en sus hogares, hacemos planes caseros. ¿Qué es un plan casero? Un plan casero son actividades propuestas por nuestro equipo de profesionales de Évora a realizar en ese hogar, donde ayudamos a ese cuidador, donde le explicamos cómo se deben hacer esas actividades para que esa persona la realice bien con su usuario. Eso es un plan casero, que eso nos ha servido a nosotros mucho a la hora de cuidar de una persona en su hogar. Luego otra parte que nos gusta mucho es la clínica de la memoria, de los cuidados de la memoria. Esa parte de estimulación, sean adultos mayores íntegros o sean adultos mayores con alguna enfermedad neurodegenerativa. Cada uno tiene su plan de tratamiento, su plan de actividades individuales, porque no podemos generalizar. No todos los adultos mayores con Alzheimer son iguales, no todos los adultos mayores con demencia van a tener las mismas necesidades, ¿por qué no? Entonces, eso es uno de nuestros retos, el igual de terapias innovadoras. No es lo mismo de llegar a que pinten, a presentarles una terapia innovadora.
Ahora tenemos herramientas tecnológicas que nos facilitan y nos ayudan a complementar el tratamiento, y otras que igual como sopas de letras, sudokus, etc. Eso nos ayuda mucho, pero tiene que haber siempre ese objetivo. ¿Para qué quiero estimular o para qué quiero rehabilitar? Esas son dos diferencias. ¿Qué es estimular y qué es rehabilitar? Estimular es cuando un adulto mayor íntegro cognitivamente queremos estimularlo. Queremos que haga siempre esas mismas funciones, que tenga esas mismas funciones cognitivas y estimularlas al máximo. Cuando ya es rehabilitar, cuando ya una persona tiene una patología de fondo, cuando ya esas funciones cognitivas, la memoria, la atención, el lenguaje, el cálculo, las praxias, se han visto en un declive. Eso es rehabilitar, porque queremos que ese usuario por lo menos tenga la oportunidad de mantenerlo en esas etapas, de que no decline más o que no se deteriore más. Eso es importante a la hora de tener el tratamiento, si es estimular o si es rehabilitar. Vamos ahora a una parte que es muy bonita también, que es la parte del cuidador. ¿A qué se enfrenta ese cuidador a la hora cuando ya está quemado? Existe el término del cuidador quemado, el síndrome del burnout. Es cuando ya ese cuidador no tiene las mismas fuerzas de cuidar, cuando ya ese cuidador llora toda la noche, cuando ese cuidador tiene insomnio, cuando ese cuidador tiene sentimientos de culpa, fracaso, no quiere cuidar. ¿Cuándo pasa eso? Es cuando ya la sobrecarga laboral es máxima, cuando no tiene más ayuda, cuando no tiene dónde apoyarse. Y eso no es válido, eso no es justo. Siempre tiene que haber uno o más cuidadores para esa persona, si se encuentra en su hogar o inclusive institucionalizado. Nosotros como cuidadores o profesionales tenemos nuestra vida propia. Necesitamos hacer las mismas actividades que tanto hacíamos antes y que disfrutábamos. ¿Por qué dejarlas de lado cuando nos convertimos en cuidadores? ¿Por qué no tener ese horario o que participen más familiares en el cuidado de ese paciente, o más trabajadores a la hora de ver usuarios en una residencia geriátrica? Eso es importante, porque si yo no me cuido, ¿quién va a cuidar? Porque ellos dependen de nosotros. Eso es como la parte importante, el autocuidado. Recordemos que la parte de un cuidador, sus principales habilidades son la inteligencia emocional, la buena comunicación, ser parte de ese equipo, conocer a nuestros usuarios. Esas son partes, son características de esa persona cuidadora. Nos comentaban si nosotros conocíamos grupos de apoyo, y nosotros tenemos un grupo de apoyo en Évora. Pueden visitar nuestra página en Instagram, que es Now Alzheimer, y ahí van a encontrar tips, grupos de apoyo de cuidadores, información, también investigaciones que pueden ayudar hacia el cuidado. Por eso sería interesante que nos pudieran acompañar a nosotros en esta red de cuidado, para nosotros ayudarles y ustedes también ayudarnos a nosotros, para así complementar un mejor cuidado para ese adulto mayor. Entonces, no nos olvidemos del autocuidado. El autocuidado es sumamente importante.